Todo México fue testigo de la decisión de Emilio Azcárraga Gallén, director general de Televisa y uno de los empresarios de medios de comunicación más poderosos del país, de atacar públicamente a Claudia Sheinbaum. Durante una entrevista exclusiva, Azcárraga insinuó que la candidata era una amenaza para la libertad de prensa y que su gobierno intentaría controlar la narrativa de los medios de comunicación mexicanos. La declaración rápidamente dio la vuelta a los periódicos y las redes sociales. Los aliados de la oposición utilizaron el discurso para reforzar la idea de que Sheinbaum representaba una amenaza para la democracia y que su postura crítica hacia la prensa tradicional demostraba que quería silenciar a los periodistas independientes. Pero nadie esperaba la respuesta que Claudia Sheinbaum daría. En lugar de defenderse con cautela o intentar apaciguar la polémica, decidió hacer lo contrario, enfrentarse a Azcárraga cara a cara y desvelar la verdad sobre los medios tradicionales. La rueda de prensa estaba fijada. Los periodistas estaban ansiosos. Todo el país quería saber cómo reaccionaría Sheinbaum al ataque del magnate de la televisión. En cuanto subió al escenario, fue directa. Miró a las cámaras, respiró hondo y pronunció la frase que cambiaría el curso del debate. Si Emilio Azcárraga está preocupado por la libertad de prensa, tal vez sea porque por primera vez los medios tradicionales ya no tienen el monopolio de la verdad. El estudio se quedó en silencio. Los periodistas se miraron con sorpresa. Sheinbaum no dudó y continuó. Televisa y otros grandes grupos mediáticos siempre han controlado lo que se dice en México. Crean héroes, destruyen reputaciones, deciden quién puede hablar y quién debe ser silenciado. Pero los tiempos han cambiado. Hoy en día la gente tiene acceso a la información sin necesidad de permiso de los medios tradicionales, y esto, amigos míos, es lo que realmente les asusta. Las redes sociales empezaron a explotar justo en ese momento. Fue un acto de acusación frontal contra Televisa, contra la estructura que había dominado la narrativa de México durante décadas. Pero Sheinbaum no había terminado. Le seguiría un ataque sin precedentes al imperio mediático de Emilio Azcárraga Gallén. El enfrentamiento acababa de comenzar. El estudio estaba lleno de tensión. Los periodistas, acostumbrados a ver a los políticos evitar la confrontación directa con los magnates de los medios de comunicación, estaban presenciando algo inaudito. Claudia Sheinbaum no se estaba defendiendo, estaba atacando. Los periodistas escribían frenéticamente, tratando de seguir el ritmo de la intensidad de las declaraciones. Pero Sheinbaum no les dio tiempo para respirar. Miró directamente a las cámaras y continuó su discurso con un tono aún más mordaz. Emilio Azcárraga dice que defiende la libertad de prensa. ¿Pero libertad para quién? ¿Para los periodistas que hacen preguntas incómodas o solo para los que siguen los intereses de Televisa? El impacto fue inmediato. El público en el estudio murmuraba sorprendido por la audacia del candidato. Uno de los periodistas, tratando de retomar el control de la narración, levantó la mano y preguntó: «Doctora Sheinbaum, pero la prensa no tiene derecho a cuestionar al gobierno y a controlar el poder». Sheinbaum dejó escapar una leve sonrisa antes de responder: «Claro, pero ¿quién controla a la prensa? ¿Quién cuestiona los intereses que se esconden detrás de los titulares de los periódicos? Porque no estamos hablando solo de periodismo, estamos hablando de una máquina de influencia que distorsiona los hechos, difunde el miedo y protege los privilegios de unos pocos». La respuesta fue un duro golpe. Por primera vez, un político desafiaba públicamente al imperio mediático que había moldeado la opinión pública mexicana durante décadas. Pero Sheinbaum no había terminado. Sabía que tenía que profundizar aún más en el ataque. El problema no es la prensa libre, el problema es la prensa comprada. Porque si Emilio Azcárraga realmente ha defendido el periodismo independiente, me explica por qué su emisora persigue a los candidatos progresistas, mientras protege a los que sirven a sus intereses. El estudio se quedó en silencio. Nadie se atrevió a responder, pero uno de los periodistas de Televisa, tratando de salvar la imagen de la empresa, contraatacó: «Doctora Sheinbaum, el hecho de que esté aquí hablando abiertamente de ello, ¿no? ¿Demuestra acaso que los medios de comunicación mexicanos son libres?» Sheinbaum no perdió ni un segundo.
La diferencia es que hoy en día, con las redes sociales y la información descentralizada, ya no pueden silenciar la verdad. Pero si hubiera sido por Televisa, este debate ni siquiera se habría producido. El aplauso estalló de inmediato. El público se dio cuenta de lo que estaba pasando. Sheinbaum no solo estaba resistiendo los ataques de los medios de comunicación convencionales, sino que estaba desenmascarando el juego sucio que siempre ha habido entre bastidores. El enfrentamiento se hizo cada vez más intenso. En los minutos siguientes, Sheinbaum daría un golpe aún más fuerte, revelando hechos que dejarían a Emilio Azcárraga Gin completamente expuesto. La tensión en el estudio era palpable. Claudia, Sheinbaum había cruzado una línea que pocos políticos se atreven a tocar. No solo se enfrentaba a Televisa, sino que estaba cuestionando toda la estructura de los medios de comunicación mexicanos. Pero no se detendría ahí. Sheinbaum respiró hondo, miró a los periodistas que tenía delante y sin dudarlo lanzó la frase que sorprendería a Emilio Azcárraga Gin. Si Televisa se preocupa por la libertad de prensa, ¿por qué no habla de los contratos millonarios que ha recibido de gobiernos anteriores? ¿Por qué no le explica al pueblo mexicano cómo se ha convertido en una de las empresas más favorecidas por los políticos que ahora finge cuestionar? El estudio estaba en estado de shock. Los periodistas se miraban unos a otros, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Sheinbaum continuó sin dejar espacio para interrupciones, porque esta es la verdad que nadie quiere discutir. Televisa no es una empresa periodística, es un brazo del poder que durante décadas ha utilizado sus cámaras para influir en las elecciones, moldear opiniones y proteger a sus aliados. Y ahora que México está cambiando, quieren hacernos creer que son los defensores de la democracia. El golpe fue certero. Los vídeos de la rueda de prensa se hicieron virales en las redes sociales. Empezaron a utilizarse hashtags como Televisa miente y Sheinbaum expone a los medios de comunicación. Pero Sheinbaum aún tenía mucho que decir. Uno de los periodistas, tratando de retomar el control de la narración, preguntó: «Doctora Sheinbaum, ¿está acusando a Televisa de parcialidad? ¿Está diciendo que los medios de comunicación no son independientes?» Sheinbaum sonrió levemente y respondió con un tono cortante: «No lo estoy diciendo, lo estoy demostrando. ¿Quiere un ejemplo? Cuando un gobierno conservador comete errores, el titular dice crisis internacional o inestabilidad económica. Pero cuando un gobierno progresista avanza, ¿qué se publica? Autoritarismo, amenaza a la democracia, populismo. Entonces díganme, ¿es periodismo o manipulación?» Hubo un silencio absoluto. Los periodistas que habían entrado en la rueda de prensa con la esperanza de poner a Sheinbaum a la defensiva, ahora estaban completamente intimidados. Pero Sheinbaum aún no había terminado. Se acercó al micrófono y lanzó lo que sería uno de los golpes más devastadores del debate. Si Emilio Azcárraga Gin quiere hablar de libertad de prensa, ¿qué tal si empezamos hablando de la falta de libertad dentro de la propia Televisa? ¿Qué tal si preguntamos a los periodistas que han sido despedidos por negarse a seguir una línea editorial favorable a los intereses de la empresa? El público reaccionó de inmediato. La acusación era seria. Sheinbaum estaba sacando a la luz algo que muchos sabían pero que pocos se atrevían a decir en público. La rueda de prensa fue candente y en los minutos siguientes Sheinbaum daría el golpe final que dejaría a Televisa y a Emilio Azcárraga Gin en un punto muerto total. El estudio estaba en estado de shock. Claudia Sheinbaum no solo había desenmascarado a Televisa, sino que había puesto en duda públicamente su credibilidad, poniendo a Emilio Azcárraga Gin entre la espada y la pared. Se trataba de un ataque sin precedentes contra la mayor emisora de México. Los periodistas estaban visiblemente incómodos. Lo que había comenzado como un supuesto enfrentamiento sobre la libertad de prensa se estaba convirtiendo en un juicio público sobre los medios de comunicación tradicionales. Pero Sheinbaum no había terminado. Ajustó el micrófono, miró directamente a las cámaras y formuló una pregunta que hizo contener la respiración a todo el estudio. Si Emilio Azcárraga Gin realmente cree en la libertad de prensa, entonces le pregunto, ¿por qué Televisa siempre protege a los mismos políticos? ¿Por qué los grandes escándalos de corrupción solo salen en primera plana
cuando no involucran a aliados del poder económico. Los periodistas se miraron unos a otros sin saber cómo reaccionar, pero uno de ellos, tratando de salvar la reputación de la emisora, replicó de inmediato: «Doctora Sheinbaum, Televisa cubre todos los acontecimientos políticos del país. Si su gobierno es criticado, es porque hay hechos que deben ser cuestionados». Sheinbaum sonrió levemente, como si esperara esta respuesta. «Ah, entonces dígame, ¿cuántas investigaciones ha hecho sobre los contratos multimillonarios de Televisa con gobiernos anteriores? ¿Cuántos reportajes en profundidad sobre cómo los medios han construido presidentes y destruido a sus adversarios políticos con campañas difamatorias? ¿O los hechos solo cuentan cuando sirven a una narrativa específica?». El silencio fue absoluto. El golpe fue directo. Televisa siempre ha tenido una historia de alineación con el poder económico y político, pero ahora esto se revelaba en una cadena nacional. Sheinbaum respiró hondo y lanzó uno de los golpes más duros de la rueda de prensa. «Ustedes no hacen periodismo, hacen negocios». La reacción fue inmediata. El público murmuraba, los periodistas intercambiaban miradas tensas y los analistas políticos que seguían el debate ya lo sabían. Esta frase se convertiría en una de las más icónicas de la política mexicana. Pero Sheinbaum aún tenía un último as en la manga. Se inclinó ligeramente hacia adelante y con tono de absoluta convicción declaró: «¿Y sabéis cuál es el mayor miedo de Emilio Azcárraga Gallán? El miedo a que por primera vez el pueblo mexicano pueda formarse su propia opinión sin necesidad de la autorización de Televisa». El impacto fue inmediato. El público empezó a aplaudir mientras los periodistas intentaban disimular su malestar. Sheinbaum había ganado esa batalla, pero la rueda de prensa aún no había terminado. En los minutos siguientes daría su golpe final, enterrando de una vez por todas cualquier intento de Televisa de salir indemne de esta situación. El estudio estaba en llamas. Claudia Sheinbaum no solo estaba respondiendo a los ataques de Televisa, sino que los estaba transformando en una denuncia pública del monopolio de los medios de comunicación en México. La narrativa que Emilio Azcárraga Gallán había intentado imponer había sido destruida en cuestión de minutos. Pero Sheinbaum aún tenía que dar el golpe final. Miró directamente a los periodistas y con tono decidido se lanzó a una revelación que sorprendería a todos. ¿Quieren hablar de control de los medios de comunicación? Entonces, hablemos de cómo Televisa ha utilizado sus canales para fabricar candidatos, manipular las elecciones y silenciar las voces que no seguían sus intereses. Hablemos de cómo la televisión en México siempre ha pertenecido a un pequeño grupo de empresarios que deciden lo que la gente puede o no puede saber. La reacción fue inmediata. Los periodistas tragaron saliva. Algunos intentaron interrumpirla, pero Sheinbaum levantó la mano y continuó: «Durante años nos han hecho creer que son imparciales, que solo hacen crónica. Pero ahora que hay un México que no depende de Televisa para informarse, ahora que la gente tiene redes sociales, periodistas independientes, ahora quieren hablar de libertad de prensa. Su libertad siempre ha sido la libertad de manipular». El golpe fue certero. En ese momento, Emilio Azcárraga Gallán, aunque no estaba presente, sabía que su intento de desmoralizar a Sheinbaum había fracasado. Y Sheinbaum tenía otro ataque preparado. Se dirigió a uno de los periodistas de Televisa y preguntó directamente: ¿cuántas veces en la historia reciente han promovido debates justos y equilibrados en los que se han escuchado todas las voces? ¿Cuántas veces han dado el mismo espacio a quienes desafían el poder económico? Porque lo que vemos son titulares, distorsionados, entrevistas preparadas para favorecer a una parte, campañas orquestadas para crear narrativas convenientes. ¿Es esta la libertad? El periodista vaciló. Sabía que cualquier respuesta solo empeoraría la situación. Sheinbaum miró a la cámara y disparó: «Televisa no me tiene miedo. Televisa le tiene miedo a la gente que despierta». El público estalló en aplausos. Las redes sociales se encendieron. Sheinbaum no solo había ganado el debate, sino que había desenmascarado la estructura que durante décadas había controlado la información en México.
El enfrentamiento estaba llegando a su fin. Pero antes de abandonar el escenario, Sheinbaum haría su última declaración, acallando cualquier duda sobre quién había ganado. En los minutos siguientes, escribiría una frase que enterraría cualquier intento de Televisa de recuperar el control de la narrativa. La discusión había terminado, pero el impacto de lo sucedido seguiría resonando durante mucho tiempo. Claudia Sheinbaum no se limitó a desafiar a Televisa y a Emilio Azcárraga Gallín, sino que desmontó ante millones de espectadores el mito de la imparcialidad de los medios de comunicación mexicanos. Las redes sociales explotaron. Hashtags como Caumcha Televisa Expos, Caum Sheinbaum contra Media y Caum México Desperta dominaron las discusiones en línea. Los analistas políticos debatieron sobre cómo este enfrentamiento cambiaría la relación entre la prensa tradicional y el gobierno. La frase "Televisa no me tiene miedo de que la gente despierte", ya se estaba convirtiendo en uno de los momentos políticos más impactantes de los últimos años. Entre bastidores, Televisa intentaba contener los daños. Los aliados de Emilio Azcárraga Gallín se las ingeniaban para minimizar la derrota pública de la emisora. Pero la verdad era innegable: el imperio mediático que había moldeado la política mexicana durante décadas estaba ahora en tela de juicio como nunca antes. Sheinbaum, por su parte, quiso dejar un último mensaje al final de su aparición, consolidando su victoria en el debate: México está cambiando. La información ya no es monopolio de unos pocos. El pueblo tiene voz, tiene acceso a la verdad, y nadie puede decidir por él lo que debe pensar. Esta es la verdadera libertad. El público reaccionó con un estruendoso aplauso. Era el final del enfrentamiento, pero el comienzo de una nueva era para el periodismo en México. La conferencia de prensa había terminado, pero en las calles, en las redes y en los hogares mexicanos, la discusión sobre el papel de los medios de comunicación acababa de comenzar. Y ahora quiero saber de vosotros: ¿los medios tradicionales informan realmente o se limitan a manipular? ¿Confiáis en los medios tradicionales o buscáis noticias en otras fuentes? Comentad vuestra opinión a continuación. Si queréis seguir todas las novedades de esta disputa política, suscribíos al canal y activad la campana para no perderos ningún detalle. Nos vemos en el próximo video.